Hay un pasaje que todos conocemos, Juan capítulo 2. Y este mensaje en particular, usted lo conoce porque sé que en muchas ocasiones o en diversas ocasiones, y particularmente cuando hablamos de bodas y demás, siempre por alguna razón este mensaje sale a relucir. Juan capítulo 2, que habla sobre el primer milagro de Jesús. Y hay algunos aspectos que en estas últimas semanas, días, he aprendido a observar, he reflexionado sobre de ellas. Un poco en la investigación de este pasaje, el Señor habló algunas cuestiones, algunos elementos que creo que son vitales para poder ver la manifestación de Dios en una forma extraordinaria como son los milagros. Uno siempre anhela milagros, uno siempre desea milagros, uno quisiera que esos milagros se produjeran cuando uno siente que está en el momento más apremiante de su vida. Pero todo tiene un día y un momento y una forma. Y justamente lo que el Señor nos enseña a través de este pasaje nos lleva a la consideración particular de algunos elementos que creo fueron importantes en esa manifestación poderosa, en este milagro glorioso que fue el primer milagro de Jesucristo. Algunos historiadores dicen que si ese iba a ser la carta de presentación de Jesús, porque a partir de ese momento arranca su ministerio y arranca la manifestación de la gloria de Dios, porque eso es lo que estuvo sucediendo mientras Jesús caminaba por la tierra. Muchos dicen, pues mejor hubiera empezado con la resurrección de Lázaro. Pues el milagro está más grande, ¿no? Traer a un muerto a la vida nuevamente. Pero no, el Señor arrancó convirtiendo el agua en vino. Quizá para muchos pudo pasar desapercibido, porque solo los convidados a la boda pudieron probarlo. Y tampoco sabemos si los convidados a la boda supieron cuál fue la fuente del mejor vino después de que el primero se acabó. Pero el hecho es que el Señor lo hizo, Jesús lo hizo. Hubo una manifestación gloriosa del poder de Jesucristo en muchos sentidos. Y este pasaje nos lleva a considerar, insisto, algunos elementos que creo en mi corazón nos van a ayudar a seguir viendo esas manifestaciones gloriosas. Y dice el pasaje, capítulo 2, verso 1 y hacia el verso 25, lo leo en la Nueva Traducción Viviente, solo para simplificar un poco el lenguaje. Y dice: al día siguiente se celebró una boda en la aldea de Caná de Galilea. La madre de Jesús, que estaba presente, y también fueron invitados a la fiesta Jesús y sus discípulos. Durante la celebración se acabó el vino. Entonces la madre de Jesús le dijo: se quedaron sin vino. Apreciada mujer, contesta Jesús, ese no es nuestro problema. Alguno diría, pues mira nada más, primero ya no le dice madre y ahora le dice apreciada mujer. Y segundo, le dice que la situación ahí al presente no es su problema. Cualquier tipo de pensamiento y de cuestión en gestión de respeto y responsabilidad puede ser algún punto de mal equilibrio ahí. Pero mire, sigo leyendo. Todavía no ha llegado mi momento. Sin embargo, su madre le dijo a los sirvientes: hagan lo que él les diga. Dios bendiga esta palabra en nuestros corazones. Creo que una de las cosas importantes en medio de todo, y esto es algo a considerar en todo momento, y que creo que fue el punto más acertado de la experiencia que tuvieron todos los invitados o las personas involucradas a la boda de Caná de Galilea, es que hubieran invitado a Jesús. Porque si algo maravilloso sucedió, fue porque Jesús estaba ahí. Si algo sobrenatural se gestionó en medio de un momento de necesidad, fue porque Jesús estaba presente. Y creo que si usted se olvida de todo lo que le voy a decir enseguida y solo se recuerda que hay que convidar a Jesús a la boda, pues creo que estamos bien.
vamos avanzando y se lleva una buena enseñanza. Yo creo en mi corazón que si algo importante debemos hacer en la vida es nunca dejar de invitar a Jesús. Yo no digo a los mejores eventos, yo digo a todos los eventos de nuestra vida, porque creo que lo que marca la diferencia en nuestra vida es que Jesús esté presente. Si hay algo que es diferente en el medio en el que nos encontramos, es Jesús. Puede estar en un momento de crisis, pero si Jesús está en el centro, hay un momento de esperanza. Puede estar en un momento de necesidad, pero si Jesús está en el centro, hay una esperanza de provisión, porque Jesús está justo ahí cerca de usted. Si hay un momento de aflicción, pero Jesús está en el centro, hay un momento de consolación, porque eso es lo que Jesús hace cuando está presente en medio de cualquier circunstancia. Si hay un momento de alegría, hoy aún mayor gozo hay, porque el Señor dimensiona y da una expansión de lo que Él quiere revelar a nuestra vida. Pero Jesús tiene que estar en el centro. Él tiene que ser siempre nuestro invitado personal. Él tiene que ser siempre aquel que esté presente en medio de todas las circunstancias. Cuando yo leía este pasaje y llegaba a la conclusión de algunos elementos, dije, bueno, Señor, realmente lo que sucedió es que tú estabas ahí. Y cuando tú estás ahí podemos esperar lo que sea, porque tú eres el único que marca las cosas. Quizá tú llegaste aquí sin mucha esperanza de nada, pero mi hermano, si hoy tú aprendes a invitar a Jesús a tu vida en medio de cualquier circunstancia, yo te aseguro al 100%, sin temor a equivocarme, que tú no vas a salir de aquí igual. Vas a salir de aquí con un gozo sobrenatural, un toque de Dios para tu vida, una esperanza sobre el futuro y cualquier expectativa hacia adelante, porque Él está en medio de aquellos que invocan su nombre. ¡Aleluya! ¡Qué maravilla de Dios! Aquí pudiera concluir el sermón y ustedes me aplaudirían, porque sería lo más breve que he predicado en toda mi vida. Pero no, ese es apenas el preámbulo de la introducción. Nada más quería dejar en claro que Jesús tiene que estar en el centro de todo, para que nuestra vida sea transformada. Pero encuentro en este pasaje algunos elementos importantes que marcaron la realidad del milagro que se produjo en tiempos posteriores. Y yo creo en mi corazón que para que un milagro pueda ser un milagro, siempre tiene que haber una conciencia clara de una necesidad en medio de nosotros. La Escritura, particularmente en este pasaje, nos narra que María estaba presente en la boda, además de que Jesús y los discípulos también habían sido invitados. Pero la presencia de María no solo era una presencia sin intención de participar en otra cosa, sino en el festejo. María estaba consciente de que en medio de ese tiempo de festejo también había cosas importantes que conservar. La Escritura no nos enseña particularmente si María tenía alguna posición específica dentro de la organización del festejo, pero sí nos dice que estaba presente, y sus actos dan testimonio de que para ella cualquier cosa que se estaba gestionando en medio de esa celebración no pasaba desapercibido. Nosotros vivimos en un mundo donde podemos desinteresarnos por cosas que pensamos no son prioridad para nosotros. Podemos perder la brújula y el enfoque de las cosas en cuanto al corazón y la necesidad de Jesucristo, porque pensamos que hay cosas en el centro o en alrededor nuestro que no consideramos son trascendentes en nuestra vida. Pero mi hermano, hemos aprendido en nuestra experiencia con Jesucristo que no podemos vivir solo pensando en una necesidad inmediata nuestra. Uno de los más grandes, más bien los dos grandes mandamientos que existen: primero, amar a Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, tu alma, todo lo que eres. Y el segundo, amar a tu prójimo como a ti mismo. Eso implica que no podemos caminar la vida simplemente pensando en nosotros o pensando en una necesidad inmediata nuestra. La experiencia de María nos enseña que ella estaba consciente de que sí, en efecto, había una celebración, pero que en medio de esa celebración había otros puntos importantes que podían gestionarse, y ella estaba alerta al respecto. Para que nosotros podamos ver la realidad de un milagro, primero tenemos que estar conscientes de la realidad de una necesidad. E insisto, no necesariamente tiene que ser mi necesidad. En ese tiempo
El terminarse el vino no era simplemente se acabó la fiesta y cada quien para su casa. En ese tiempo, terminarse el vino era prácticamente una grosería. Era prácticamente decirle a los invitados: eres importante, pero no eres tan importante. En ese tiempo era decirle a los invitados: no pensé en ti, pensé en mi celebración. Y las bodas en ese tiempo no duraban 1 o 2 horas. Nuestros vecinos del norte hacen fiestas que duran 2 horas y son 2 horas. Te dicen de 8 a 10, llegas a las 8 y te vas antes de las 5 minutos antes de las 10. Cosa que no sucede en México, porque nosotros hacemos premesa antes de la hora y luego sobremesa después de la hora. Y si fueran 2 horas, ya se hicieron 4 o 5 horas de fiesta. Usted lo sabe. Acabamos de tener una fiesta y se nos fueron las horas ahí, ¿no? Como todo buen mexicano. Pero en el tiempo de Israel, en el tiempo particular de Jesús y sus discípulos, eran fiestas que duraban 7 días. Y no tener la provisión necesaria para ese tiempo era muy significativo. Hablaba de muchas cosas que culturalmente iban a marcar la vida de los que estaban siendo celebrados, de los anfitriones. Yo no sé qué estarían haciendo los anfitriones, porque eso no lo narra la escritura. Pero el hecho de que hayan perdido el enfoque y no hayan tomado conciencia de que podía haber una necesidad en su medio, habla de una actitud, habla de una situación que no podemos dejar que trascienda en nuestra vida, entendiendo la importancia, entendiendo la trascendencia en medio del medio en el que nos estamos moviendo. Y lo mismo sucede nosotros como creyentes. No podemos vivir la vida pensando, insisto, como dije inicialmente, que las cosas que giran alrededor nuestro no tienen todo que ver con nosotros. Sí tienen todo que ver con nosotros. Aunque estamos en este mundo y no somos de este mundo, todo lo que gira alrededor de este mundo es pertinente para nosotros. Y más cuando se trata de vidas, de almas. Porque así como el Señor murió por cada uno y entregó su vida para que todo aquel que en Él crea, así nuestra vida y nuestra conciencia tiene que estar alerta para considerar una necesidad que es pertinente, sí, para la humanidad, pero más y por sobre todo para el reino de Jesucristo. Aleluya. Yo creo que no me escuchó o no me expliqué bien, pero lo que nosotros dejamos de hacer al respecto de los asuntos del reino impacta al reino. Si María no hubiera actuado en consecuencia a la necesidad, hubiera habido un caos. Si nosotros no actuamos en consecuencia a la necesidad que se está gestionando, se está generando en medio de este tiempo en el que vivimos, puede haber consecuencias graves, puede ser trascendente. Hoy nos estamos apercibiendo sin duda que la maldad se multiplica. Y muchos decimos: necesitamos un milagro. Acaban de pasar las elecciones y decimos: Señor, necesitamos un milagro. Vemos situaciones que se generan socialmente y decimos: Señor, necesitamos un milagro. Pero ¿un milagro para qué? ¿Qué es la importancia para ti del milagro? ¿La trascendencia social o la trascendencia personal? Y yo no quiero que pierdas el enfoque en esta línea, porque recuerden que la intención en el reino de Jesucristo tiene que ver con los asuntos que son pertinentes. Y reitero esta parte: en el reino de Jesucristo, tenga presente que el Señor no quiere que nadie perezca, pero que todos procedan al arrepentimiento. Jesús no es de uso exclusivo mío o suyo. Jesús vino a estar presente para que todo aquel que en Él cree pudiera vivir la experiencia de un milagro. La presencia de María en ese momento y su conciencia clara sobre la necesidad que había en el lugar marcó uno de los primeros pasos para que el milagro pudiera efectuarse. Si usted quiere un milagro, lo primero que tiene que hacer es tomar conciencia de lo que está sucediendo alrededor suyo. María era invitada, pero tenía un espectro de conciencia más grande que le permitió marcar la diferencia. Segundo,
no solo es saber que hay una necesidad particular. María tenía en claro que solamente alguien en esa fiesta podía marcar la diferencia. Y ella sabía, aunque no le había sido revelado aún, porque usted recuerde y tenga presente que ese iba a ser el primer milagro de Jesús. Aunque María tenía conciencia de que Jesús era el Hijo de Dios, María nunca lo había visto hasta ese momento hacer un milagro. Pero en su corazón y en base a la experiencia de lo que le había sido revelado, ella sabía que el único que podía marcar la diferencia era Jesús. Y lo que sucedió enseguida es que ella se levantó, no se quedó como indiferente a la situación, sino que se levantó y fue directamente hacia Jesús. Nosotros tenemos en este tiempo que aprender a saber hacia dónde vamos a direccionar nuestras intenciones para poder ver un milagro hecho. ¿Quién es el que puede marcar la diferencia? Hoy nos preocupamos, hoy muchas cuestiones de ansiedad y demás se han derivado porque estamos pensando que nosotros seres humanos estamos en la condición de encontrar respuestas en nosotros mismos para resolver cualquier situación. Si hoy estamos viviendo una crisis de depresión y por lo tanto de suicidios en la población del mundo, es precisamente porque hemos desenfocado y hemos olvidado que en el medio en el que movemos, allí está presente el Señor. Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él prometió que Él sería nuestro proveedor. Él prometió que en Él estaría la respuesta que necesitamos para cualquier situación en la vida. Pero seres humanos, situaciones que giran a nuestro alrededor han cegado nuestros ojos y hemos perdido de vista el anhelo de su corazón. Mi hermano, si hay algo que destacamos de la experiencia de María, es que ella no olvidó que Jesús estaba ahí y que cuando vio la necesidad se aproximó hacia Jesús. Y es algo a lo que yo te quiero motivar en este tiempo. No busquemos medios y formas para resolver. Algunos nos hemos estado quebrando la cabeza. Señor, ¿dónde le muevo? ¿Dónde le hago? Y algunos se han creído la mentira de que ayúdate que Dios te ayudará, o ya hasta se me olvidó. La vil mentira. No. Hay momentos que lo único que tienes que hacer es confiar. María no hizo nada. Solo estuvo consciente de la situación y supo a quién llamar. Y el resto fue trabajo de Jesús. Lo único que nosotros tenemos que hacer es tener en claro quién puede marcar la diferencia y recurrir a Él. No tienes que andar buscando aquí y allá. Hay momentos donde el Espíritu Santo en efecto te guía a tomar pasos, a enfocar en decisiones específicas, pero es su Espíritu guiándote, manifestándose en tu vida. Pero hay otros momentos donde solo te dice: estad quieto y reconocer que yo soy Dios. Pero lo que nunca podemos perder de vista es que Él es Dios, es que Él es el Señor, y es que Él está en medio de todo ambiente donde tú le has invitado a estar. Aleluya. Dios es maravilloso. Lo único que tú tienes que hacer, simple y sencillamente, es reconocer que Él puede. Creo que me escuchó. Dije, lo único que tengo que hacer es reconocer que Dios puede. Amén. O ya está muy ejercitado en que Dios puede, o le acaba de pasar por encima. Pero una declaración de Dios puede es una declaración sublime. Dios todo lo puede. Y es algo en lo que ponemos y depositamos nuestra dependencia. Yo recorro la vida sabiendo que Dios puede. Si no, cada día será un día de agonía. Yo emprendo cualquier iniciativa sabiendo que Dios puede, porque si yo dependo de la mía, renuncio a los cuantos minutos de que la emprendí. Yo dependo de saber que Dios puede, porque en esa realidad es que yo me sostengo y persevero hasta el final.
¿Usted cree que el apóstol Pablo llegó a la conclusión de que para él el vivir era Cristo y el morir era ganancia, solo basado en su propia fuerza y sabiduría? No, había llegado a la conclusión particular en su experiencia con Dios de que él todo lo podía, y que si él vivía era por él, y que si él moría era para ir hacia él y vivir la eternidad en su presencia. A su nombre, aleluya. Celébralo, exáltelo, porque ese es el mismo Dios en el que nosotros tenemos confianza y dependencia en este tiempo. Es al mismo Dios que le decimos: Señor, tengo necesidad de ti. Señor, necesito que tú actúes en medio de este tiempo. Señor, necesito que tú abras la puerta que nadie puede abrir y cierres la que nadie puede cerrar. Señor, necesito que tú obres como solo tú lo puedes hacer, en extraordinaria gloria y sublime presencia, porque solo en tu presencia encontramos la respuesta y encontramos la paz que necesitamos por los siglos de los siglos. Aleluya. Vamos, si vas a aplaudir al Señor, apláudele bien. Eso es lo que alienta nuestras vidas. Eso es lo que mueve nuestros corazones. Eso fue lo que María hizo. Reconoció que Jesús estaba en el medio, y lo único que hizo fue invocar en su nombre y lo llamó. Segundo, si quieres ver un milagro, no se te olvide quién está en el medio. Primero, ten conciencia de la necesidad. Segundo, no se te olvide quién fue invitado a la fiesta. Él todo lo puede. Tercero, recuerda que Jesús en el medio siempre va a estar en condiciones de cambiar el rumbo de las circunstancias. Jesús en el medio siempre va a estar en condiciones de cambiar el rumbo de las circunstancias, porque Jesús está ahí. La línea no es recta, puede haber curvas, puede haber retornos, puede haber cualquier variante en el camino, puede haber una parada, puede haber un momento. Cuando Pablo confiaba en la voz del Espíritu, sabía que cualquier cosa podía suceder, porque mientras Jesús estuviera en el medio, podía cambiar el rumbo de las circunstancias. No solo interviene a favor tuyo, no solo te da paz y seguridad en medio de las cosas que estás viviendo, pero Él puede cambiar el rumbo. Esa boda estaba confinada a vivir en el mal testimonio de la comunidad, pero porque Jesús estuvo allí, cambió el rumbo de las circunstancias. La vida de muchos de nosotros quizás estuvo confinada a estar en cualquier lugar menos aquí, pero porque en algún momento invitamos a Jesús a nuestro medio, Él cambió el rumbo de nuestras circunstancias. Y bendito sea el Señor para siempre. Pude haber estado perdido, desesperado, sin esperanza. Pude haber estado en circunstancias de las cuales hoy me estuviera lamentando, pero porque Jesús estuvo en el medio, Él cambió el orden de mis circunstancias y todo fue diferente. No es cualquier cosa. Los milagros se dan cuando tienes la conciencia de que Dios lo puede hacer todo y generar todo y mover cualquier cosa para que esto pueda funcionar, no en tu orden, pero en el orden divino. Porque lo que nos interesa, y ten presente esto, para María no era solamente que hubiera vino para ella tomar más. No se trataba de suplir la necesidad de María. Para María se trataba de defender el honor de los anfitriones, la necesidad de los invitados, y Dios cambió el rumbo. Para nosotros muchas circunstancias, como dije en un inicio, lo enfocamos solamente a suplir una necesidad personal, pero acuérdate que la mente de Dios es más grande que la nuestra, y que Dios mira donde tú no miras, y que el poder de Dios trasciende hacia aquellos puntos que tú no habías considerado, pero que son importantes en tu crecimiento, en tu formación y en el cumplimiento del propósito perfecto de Dios. Hay cosas que yo no miro,
pero que son importantes en el camino para lo que Dios quiere lograr en mí, a través de mí y alrededor de mí. Eso sucedió. Eso vivió María en su momento. Se acercó a Jesús, Jesús marcó la diferencia, cambió el rumbo de lo que pudo haber sido un desastre de la boda y empezó a hablar de una forma poderosa y preparar los medios para que el milagro pudiera hacerse. 3 cosas importantes, pero voy a la cuarta. Para que un milagro se haga y podamos ver una manifestación gloriosa, siempre tiene que haber una capacidad de revelación en nuestra vida. ¿Qué es lo que Dios intenta decirnos para poder llevarnos a una disposición de nuestra vida para lo que Él quiere hacer? Si María en su tiempo se hubiera sentido ofendida por lo que Jesús contestó, porque después de haber sido su madre, en ese particular momento, cuando ella encontró la necesidad y le habló a Jesús, Jesús le respondió: mujer muy apreciada. Ya no era su madre, ahora era mujer muy apreciada. Cualquier mamá mexicana se hubiera ofendido. Ahora ya no soy tu madre, ¿qué quieres, que me muera de un infarto? Me desconoces. Pero no, había un mensaje importante que Jesús estaba comunicando en la expresión. Si María no hubiera tenido la capacidad para discernir, el milagro se hubiera detenido ahí, porque ella se hubiera sentido ofendida. Si para la mamá mexicana era ofensa, para la mamá judía todavía era peor en ese tiempo. Pero ella alcanzó a discernir las palabras de Jesús que le permitieron entender qué era lo que Jesús estaba tratando de decir. Jesús le respondió y le dijo: ¿qué problema conmigo si eso no es mi problema? Pero Jesús no estaba hablando en particular solamente de la necesidad que se estaba gestionando en el ambiente, pero Jesús estaba hablando de un bien mayor a toda una generación. Algunos teólogos han llegado a la conclusión que la intención de María era solventar un problema social, comunitario, pero la intención de Jesús en su respuesta era que María abriera sus ojos a poder contemplar una necesidad global. ¿Por qué te digo esto? Usted me dirá: hermano, yo lo único que necesito es mi milagro y se acabó. A mí qué me interesan los 8 billones de personas en el mundo. Somos parte de una comunidad y de una iglesia global. A Dios le interesa tu vida como le interesa la vida de aquel que está trepado en el monte más alto del Nepal. Cualquier cosa que nosotros hacemos en el propósito de Dios va a trascender. Pero para que eso sea una realidad, tenemos que vivir con la capacidad de discernir lo que Dios nos está diciendo. Si Jesús se hubiera confinado a ser el hijo de María en ese momento, porque humanamente lo fue, María no hubiera comprendido que la intención del Hijo de Dios era una intención de alcance y de trascendencia que empezaba en ese momento. Escucha, no era cualquier milagro, era el milagro que daba inicio al proceso global de alcance mundial. Y María lo comprendió. ¿Por qué buscamos al Señor constantemente? Porque necesitamos que Dios nos dé la capacidad de discernir lo que Él está hablando a nuestro corazón. Nos es súper importante que podamos tener la conciencia en condiciones y el corazón en condiciones de saber lo que Dios está hablando a nuestras vidas y la trascendencia que esto tiene. Hay momentos donde no sabemos qué va a suceder o por qué no está sucediendo y queremos negarnos la oportunidad de seguir avanzando porque no alcanzamos a discernir lo que Dios nos está diciendo y pensamos que a Dios no le importa. Hubiera sido muy fácil para María decir: a Dios no le importa la necesidad de esta gente y me va a dejar en ridículo porque yo soy su madre y dije que Él iba a hacer la diferencia. Pudo haber dicho cualquier cosa, pero tuvo la capacidad de discernir y entender las palabras de Jesús.
Si tú estás en un momento crucial de tu vida donde no alcanzas a discernir lo que Dios está haciendo, es importante que tomes un alto y le digas: Señor, ayúdame, permíteme entender qué es lo que estás diciendo en mi vida. Algunos, en el calor de la situación, nos ofuscamos y culpamos a Jesús de que no está atendiendo nuestras necesidades. Pero Jesús te está diciendo: escucha, abre tus ojos, abre tu entendimiento, que la respuesta a tu necesidad trasciende a las naciones. Por eso un milagro no es cualquier cosa. Por eso vivir la experiencia de un milagro no es solo una necesidad resuelta, es un propósito de Dios cumplido. María lo entendió, y tal fue su comprensión al respecto, que su siguiente paso fue decirle a los sirvientes: hagan lo que Él les dice. Cualquiera hubiera pensado que la mamá dijo: voy a hacer como que no te oí, y le voy a decir a los sirvientes que se pongan a tu disposición. Pero no, la acción de María fue en consecuencia a la revelación que ella recibió, para entender que ese era el primer momento donde se iba a manifestar la gloria de Dios en esa tierra, para los ojos de todos, para los ojos de todos. Porque en ese momento empezó el trabajo y el ministerio del Señor. Si tú quieres que ese milagro suceda, tienes que mantener en tu mente y en tu corazón la capacidad para discernir lo que Dios te está diciendo. Y luego llega la parte culminante, la parte interesante del milagro. Para Jesús hubiera sido tan fácil como hacer que de los cántaros solo surgiera el vino. Estoy hablando un poquito hipotéticamente y en mi experiencia con el poder tan maravilloso de Jesús, porque tú sabes que Jesús puede hacer lo que sea, y pudo haber escogido no que nadie sudara, solo que se llenaran los cántaros y tuvieran el buen vino. Pero no, al Señor siempre le ha interesado usar nuestras vidas para gestionar un milagro. Primero, tienes que sentirte privilegiado de que Dios te quiere usar cuando Él no necesita usarte. Es un privilegio y es una obra de gracia en nuestra vida. Segundo, para que el milagro suceda, no solo tienes que sentir el honor y el privilegio, pero tienes que ponerte a la disposición para que eso suceda. Si no te pones a la disposición para que suceda, entonces te vas a perder la oportunidad y alguien más lo va a hacer. Y si nadie lo quiere hacer, las piedras lo van a hacer. Y yo no sé si a ti te pasa, pero por lo menos yo no estoy dispuesto a darle mi honor a ninguna piedra. Ahora, esta parte también es trascendente, importante, porque lo que venía y repercutía en ese momento tenía que ver con una obra de gracia, una obra de redención. Y mi hermano, esto lo he dicho una y tantas veces, lo he repetido: si Dios nos quiere usar en medio de cualquier situación para hacer cualquier milagro, es porque si alguien ha tenido experiencia de la gracia, de la misericordia, de la bondad, del amor sublime de Dios y de la redención de nuestra vida, eres tú y yo. Yo no he escuchado de ninguna piedra redimida. Ni siquiera los ángeles saben lo que es redención, porque por ningún ángel Jesús murió. Murió por ti y murió por mí. Y si Él nos quiere usar en este tiempo, es porque Él quiere compartir su gloria. No, yo creo que te está pasando por acá.
lo más glorioso de los milagros, escucha, me voy a acercar otra vez porque allá lejos no me oyes. Lo más glorioso de los milagros es que Jesús, es que Dios quiere compartir su gloria. Lo voy a decir otra vez porque como que vamos calentando, ¿verdad? Lo más grande de los milagros hechos a través de nuestras vidas es porque Jesús quiere compartir su gloria. Vamos, dale un aplauso a Jesús. Ahora, a lo mejor no te cae mucho el 20 porque no siempre pensamos en la dimensión de la gloria. Leemos las escrituras, hablamos de la gloria, queremos hacer teología sobre la gloria, pero nunca nos detenemos a contemplar la gloria. Por eso no nos cae el 20 de la gloria. Pero si lo piensas, si lo reflexionas, Dios compartiendo la inmensidad de su gloria. ¡Wow! ¡Qué maravilla! A ti y a mí, creados del polvo, la gloria de Dios en nosotros. ¡Wow! Solo queremos un milagro. No, el Señor dice: tú quieres un milagrito, pero yo te quiero dar mi gloria. Tú quieres ver una cosita resuelta. Ay, pero yo quiero ver la eternidad resuelta. Tú quieres dejar de sufrir un momento. Ay, pero yo sufrí la cruz, el tiempo que fue necesario para rescatarte del sufrimiento eterno, y te quiero compartir mi gloria. Aleluya. Shabakanda Rababasaya. Tú solo ves el milagro, el primer milagro de Caná de Galilea, pero yo veo el inicio de la expansión de la gloria hacia los confines de la tierra. ¡A su nombre! Shabakanda Rabasikaya. Y Él te quiere usar. Ahora entiendo por qué David decía: ay, Señor, ¿quién soy yo para que tengas de mi memoria? Jesús declaraba a través de los escritos de Juan, y escucha esto: Padre, Jesús oraba al Padre y le decía: Padre, que así como tú y yo somos uno, la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Qué dunamis, qué bomba, dirían los yucatecos. Bomba. Todo eso, dice: esta gloria, Señor, tuya y mía, que ellos sean uno en nosotros, para que toda esta gloria, Padre, Hijo y Espíritu Santo, esté en ellos. Y entonces el mundo crea. El milagro tiene que ver con toda esa gloria obrando a través de este pequeño instrumento de barro, para que el mundo crea. No. Dije, toda esa gloria en este pequeño vaso de barro, para que el mundo, los 7 continentes o 5 continentes o los continentes que le quieran poner, crean que Jesús es el Hijo de Dios. ¡A su nombre! Y voy a terminar, porque si no me dejan solo aquí. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a perseverar en esta realidad. María no desistió. Los sirvientes no se negaron, estuvieron dispuestos. ¿Cuándo sucedió el milagro?
No lo sé. Lo que sí sé es que cuando lo probaron, el milagro estaba hecho. Ven, necesito un ayudante muy fuerte y valiente. Bueno, valiente y fuerte también. La Biblia dice que obviamente nosotros tuvimos oportunidad algunos par de años atrás de ver lo que eran las tinajas que fueron llenas de agua ahí en Israel. Y no se comparan. Esa sí no te hubiera hablado a ti. Hubiera rentado una grúa, porque eran tinajas hechas de cantera como de 50 kilos y más. Pero dice la Escritura que el Señor pidió a los sirvientes que vinieran. Los sirvientes primero sí vinieron, escucharon la voz de María, se acercaron y les dijo: llenen las tinajas de agua. Ahora te lo voy a dar ahorita porque no quiero que cargues de más. Por eso, por aquello de tu cintura. La Biblia no dice cuánto tiempo tardaron en llegar y en qué momento se desplazaron y lo hicieron, pero sí dice que ellos se acercaron, que ellos acataron cada instrucción particular para que este milagro se realizara. El Señor Jesús les dijo en primera instancia: tomen las tinajas. Eso era un problema porque estaban muy pesadas. Segundo, encontrar el agua también era un problema, porque no era como que había agua en cada rincón o solo era de abrir la llave. En ese tiempo encontrar agua era buscar un pozo. En ese tiempo encontrar agua, y no era buscar cualquier pozo, era buscar un pozo de agua dulce, llenarlo y traerlo de regreso. Si yendo eran 50 kilos, volviendo era casi el doble. Era un problema. La confianza de los que estaban actuando como, y valga la redundancia, como actores de esta gran escena, tenían que tener fe de que no era un paso en falso, sino que estaban anticipando una realidad gloriosa. Pero ellos tuvieron que llenar el cántaro, tuvieron que acercarse, cargarlo. Jesús solo les daba las instrucciones, pero ellos tenían que hacer el desgaste en esta parte. Pero si ellos no hubieran anticipado esta acción, no hubiera habido milagro y hubiera habido una repercusión fuerte, seria en esa boda, y no estuviéramos hablando del primer milagro de las bodas de Caná de Galilea. Estuviéramos hablando del primer gran problema antes del ministerio de Jesús. Pero el Señor lo llenó, lo cargó, lo llenó de agua. Y luego yo les decía: ¿en qué momento se gestionó el milagro? No sé. Quizá cuando ellos estaban llenando el cántaro, estaban esperando que eso se cambiara, porque lo que ellos estaban haciendo era en base a la instrucción que Jesús les daba para hacer vino, pero ellos no lo veían suceder. Tuvieron que transportar ese cántaro, esa agua, con todo lo que eso implicaba, y no veían el milagro. Eso era fe y eso era perseverancia. ¿En qué momento el Señor hizo el milagro? Pudieron haber, ponlo aquí no te me vayas a cansar, lo pudieron haber traído frente al catador, al que iba a probar el vino, y aún
el agua no se había transformado. El problema empezaba a hacerse más grave, porque ya no era solo llenar, cargar y llevar, pero era que si esa agua, cuando la probara el catador, no se transformaba o no era el vino que esperaban, esos mismos sirvientes iban a sufrir castigo, porque el castigo era sobre de ellos, que estaban trayendo lo que supuestamente debería ser el vino. Y ellos seguramente estaban viendo que el agua no se transformaba, y que no se transformaba. Todavía vació así en el vasito del catador y no se transformaba. Alguno quizá de este siglo hubiera dicho: no, no, ahí estaba el agua, ahí nos vemos antes de que me corten el cuello. Pero ellos perseveraron, vaciaron. Y yo no sé si cuando lo vio el catador ya veía el agua transformada, o también fue un acto de fe. Pero la escritura nos dice que él probó el vino. Y quizá fue hasta ese momento donde dijo: es vino. Pero ¿en qué momento ese proceso se dio? ¿Será que cuando sus labios tocaron el agua, entonces se produjo el vino? Mi hermano, con esto te quiero decir que Dios no llega tarde, que sus propósitos se cumplen, que los milagros son una realidad. ¿Cuándo se van a efectuar? No es cuando tú crees que estás cómodo con el tiempo, no es cuando tú crees que estás cómodo con la situación. Es a veces cuando el problema es más grave que el Señor dice: ahora. Y lo que en su momento era solo agua, el Señor lo transforma en vino. Uno espera que toda la tinaja se transforme. Ay, Señor, gracias. Uno va en el camino: Señor, cámbiala, cámbiala, porque no queremos sufrir. Cámbiala, cámbiala. Pero el Señor dice: probad y ved. Probad y ved. No dice ved y probad, dice probad y ver que Dios es bueno. El catador lo probó y dijo: esto está hecho. Y dijo: no solo está hecho, pero esto es increíble. Este es el mejor vino. ¿Qué sucedió? No sé, pero hasta hace 2 minutos no creía. Hasta hace 2 minutos tenía mis dudas, porque no veía que nada sucediera. Pero cuando probé,
Vi que Dios era bueno. Él lo hizo otra vez. Él lo hizo otra vez. Él lo hizo otra vez. Yo no sé en qué proceso, a qué punto tú estás. Has pedido un milagro. Has estado esperando un milagro. Pero te has perdido. Te has perdido. No, Jesús está aquí. Jesús está aquí. Jesús está aquí. Tú lo invitaste. Él está aquí. Tú le dijiste: ven, Señor Jesús, ven. Solo haz lo que Él te dice. Solo haz lo que Él te dice. Porque el milagro está hecho. Escucha, el milagro está hecho. No es cuando yo lo veo, no es cuando yo creo que tiene que suceder, no es cuando yo siento que las cosas están en óptimas condiciones. Es cuando Él sabe que es lo perfecto. Ponte de pie. Gracias. Ponte de pie. Tú has pedido un milagro, pero te has desesperado. Tú has estado aguardando un momento donde piensas que Dios ya debió haber actuado y te desesperas y quieres pelearte con Dios. Pero Dios te dice: ten paciencia, aguarda y ve que yo soy Dios. Él te está diciendo: tranquilo, que no has visto nada. Tranquilo, que apenas el cántaro está en movimiento. Tranquilo, que el cántaro apenas se está llenando. Tranquilo, que el cántaro apenas está llegando frente al catador, frente a la gran nube de testigos. Tranquilo, porque aún no tiene que suceder. Tranquilo, porque falta el momento en que tenga que acercar los labios para probar y ver que yo soy bueno. ¡Aleluya! Rabacándara la vasalla. ¡Oh, aleluya! Bendito el que reina para siempre. Oh, Ramashandara la babacaya, bababasaya. Vamos, hermano. Si tú estás consciente que en tu vida necesitas ese milagro, vamos, arrima tu cántaro, ven al altar del Señor, acércate a ese altar y dile: Señor, aquí vengo, perdóname porque me detuve en el camino, perdóname porque no había podido agarrar el cántaro, perdóname, Señor, porque lo único que veía era agua, Señor, perdóname porque no veía el milagro, veía el agua solamente, Padre. Oh, rabacándara la babasaya.